Conmemoración de los 500 años de resistencia indígena del México Tenochtitlán. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jen Bosch, para los que no me conozcan, y el día de hoy vine al centro de la Ciudad de México. Ya sé que el 15 de septiembre ya pasó y todas estas festividades patrias, pero pues estoy subiendo tarde este video porque estaba editando otros, entonces no me daba tiempo. Pero bueno, no quiero dejar pasar esta oportunidad de revivir este lindo mapping proyectado en una mega maqueta sobre historia y cultura de Tenochtitlán. Esta maqueta monumental del Teocalli es una réplica del Templo Mayor. Mide 16 metros, aunque la original medía como 5 veces más su tamaño. La pirámide cuenta con 2 escalinatas hacia la cima, donde hay 2 capillas, una de color azul, dedicada a Tlaloc, el dios mexica de la lluvia y la fertilidad, y Huitzilopochtli de color rojo, dios de la guerra. Sin duda es una manera muy original, moderna y llamativa de honrar la resistencia indígena de los mexicas o aztecas al cumplirse los 500 años de la conquista. Así que durante 15 minutos nos muestran aquí con imágenes y audio la historia de la fundación y caída de Tenochtitlán. De los señores del agua y de la guerra, son presentes de la vida y la muerte. Este es el Buey Teocalli, centro del universo, puerta a los 13 peldaños celestes, a los 9 niveles del inframundo, morada de los dioses, lugar de donde parten los 4 rumbos. Un reino de llama. Año 1 Caño. Desde la cima del templo, de más de 40 metros de alto, se observa la ciudad más grande del mundo. Una ciudad lacustre extraordinaria, donde 300.000 habitantes se afanan cotidianamente en el transporte de mercancías para los mercados, en la construcción de canales y calles, en la siembra de maíz, chile y calabaza en las chinampas y en la edificación de sus casas. Desde aquí se extiende el vasto imperio mexica. Es un pueblo guerrero que domina a otros pueblos, exige tributos y fuerza de trabajo para la construcción de la gran ciudad. Había sido un
lugares que habitamos. En uno de ellos, Coatepec, Cerro de la Serpiente, tuvo lugar un acontecimiento. Un día que estaba barriendo y haciendo penitencia la diosa Coatlicue, la diosa de la tierra, tomó una pluma y la guardó en su seno. Así quedó embarazada. Ofendidos por su estado, sus hijos, Cuyulchauqui y los 400 huiznahuas deciden su muerte. Coatlicue está angustiada. Huitzilopochtli, el hijo que lleva en el vientre, le advierte que no debe preocuparse, que él se hará cargo. Coatlicue mucho se consoló, se calmó su corazón. Al llegar Coyolxauhqui y sus hermanos a Coatepec, nace Huitzilopochtli y se ataría para el combate. Puso fuego a la serpiente llamada Xiuhqot. Con ella derrotó a Coyolxauhqui, quien rodó por la ladera de Coatepec quedando desmembrada. Misma suerte corrieron los huiznahuas que desde entonces acompañan por las noches a su hermano. Huitzilopochtli nos ha guiado por un largo camino. Un día encontramos a Loimet, sauce y caña, todos ellos blancos, y rana, pez y culebra igual de blancos. Nuestros sacerdotes y viejos, recordando las palabras de Huitzilopochtli, empezaron a llorar de gozo y a hacer grandes extremos de placer y alegría, diciendo: ya hemos hallado el lugar que nos ha sido prometido. Al día siguiente, advertidos por Huitzilopochtli, encontramos la señal anunciada: un águila sobre un dural derrotando a una serpiente. Huitzilopochtli nos ha pedido erigir una ermita, ahí donde hemos visto el águila. Nos ordena también la construcción de 4 barrios principales, teniendo al centro su templo, el gran Hueyteocalli. Fortaleció una clase dirigente que cultivó
poesía, la danza y la música, que plasmó en códice sus historias y creencias y labró grandes esculturas de sus dioses. En el centro de su universo se edificó un extraordinario recinto sagrado. Ahí donde Moctezuma, el Tlatoani mexica, se encontró con los hombres barbados venidos de otro mundo. Moctezuma recibe con cordialidad a Hernán Cortés y a su expedición proveniente de Veracruz. Los conquistadores recorren la ciudad y se sorprenden del esplendor de Tenochtitlan. Tienen una insaciable sed del oro y de las riquezas que contemplan. Meses después de su llegada, encabezados por Pedro de Alvarado, los españoles y un grupo de tlaxcaltecas asaltan a traición el Templo Mayor, mientras se preparaba la fiesta del mes de Tóxcatl. Desarmados, cientos de sacerdotes, nobles y hombres y mujeres comunes son violentamente asesinados bajo las lanzas y espadas de acero de los conquistadores. Moctezuma es hecho prisionero y su hermano Cuitláhuac encabeza una cruenta lucha que expulsa a los españoles de la ciudad. La noche triste, dijeron los conquistadores. La noche victoriosa, decimos. Cuitláhuac se convierte en Tlatoani y organiza la defensa y fortificación de Tenochtitlan, mientras Cortés se refugia en Tlaxcala para organizar el ataque contra la ciudad mexica. Se reunieron los pueblos de Tlaxcala, Huejotzingo, Zempoala, Cholula, Chalco y Texcoco, y más adelante los pueblos de las Chinampas, Xochimilco, Churubusco, Mexicalcingo, Mixtic, Iztapalapa y Coyoacán. La viruela, que llegó con los conquistadores, se expande y a finales de 1520 cobra la vida de Cuitláhuac. Con apenas 25 años, Cuauhtémoc, señor de Tlatelolco, se convierte en el último Tlatoani mexica. En mayo de 1521 inicia el sitio de Tenochtitlan. 700 conquistadores y unos 100.000 guerreros indígenas cortan primero los abastecimientos de agua dulce y alimentos para lanzarse después sobre la ciudad. En la defensa participa toda la población, nacionales, artesanos, comerciantes, guerreros, nobles y sacerdotes. También las mujeres se entregan a la lucha. En 75 días de sitio, los mexicas pelean con todos los recursos a su alcance. Luchan también contra la sed, el hambre, la viruela y el dolor de ver morir a los suyos mientras los invasores avanzan. Cortés busca la bendición de sus enemigos, pero los mexicas se niegan. Prefieren morir
levantábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad y nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. Inchimalti, amo Moxacuilia en Tlacole. La caída de México Tenochtitlan se consume. Este templo mayor es destruido, al igual que los recintos sagrados de los mexicas. Pero continuó la resistencia al dominio colonial, al saqueo de las riquezas y al sometimiento cultural. Esta es la historia de la fundación y caída de Tenochtitlan. Durante estos 500 años que hoy conmemoramos, perseveran y resisten las culturas de los indígenas de estas tierras. Son memoria y presente, son rostro y corazón de México. A mí la verdad sí me gustó. Bueno, se me fue muy rápido, pero sí me gustó. Siento que es una forma muy buena de poder compartir la historia y el patrimonio cultural de México con este mapping o con este tipo de arte digital, ¿no? Siento que es una muy buena opción para acercar a la gente, al pueblo y a todas las personas, ¿no? Que quieren saber un poco más de la cultura mexicana. Pero bueno, no me veo muy negra. Muy chido. Ay, hace mucho frío, así que si vienen, tráiganse una chamarra buena, sombrilla por si llueve. Pues yo me voy.